אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מאמין להישואל, אוי אלו אלו אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו מאמין להישואל, אוי אלו אלו אבינו, אבינו שבשמיים. Entonces comenzamos con este evangelio, con este misterio, el misterio del evangelio, que estuvo siempre velado y que se reveló después de la venida de Yeshua ben Yosef, el Mesías, y que fue revelado por los profetas, que fue revelado después por los enviados, por los apóstoles. Y para hablar de lo que es el misterio del evangelio tendremos que hablar de un pacto, de un contrato matrimonial. Y a algunos les surgirá algo que nunca lo escucharon, y si lo escucharon quizás no esté tan claro, y trataremos en esta serie de ver el motivo de por qué decimos que es un contrato matrimonial. Para decir que es un contrato matrimonial tendremos que hablar de la boda hebrea. Pero ¿qué es un pacto? Un pacto es un contrato, y ese contrato matrimonial, por eso nosotros siempre en la Biblia, en toda la Escritura, vemos de lo que se trata de un novio, una novia, un matrimonio. Por eso en Apocalipsis nos dice que vamos a las bodas del Cordero. Y si hay una boda, hay un novio, hay una novia, hay un marido, un matrimonio. Y vamos a notar que en la Escritura todo lo que hace el enemigo, o todo lo que ha querido hacer el enemigo, es tratar de hacer que uno rompa ese pacto, de que la novia llegue sucia, que no llegue virgen, que no esté bien, que rompa el pacto, ese pacto de matrimonio que ella tenía que cumplir con fidelidad, esperando a ese novio, a ese marido. Cuando nosotros quebramos el pacto, no guardamos el pacto, que quiere decir los mandamientos que nos puso la Torá, entonces el trabajo del enemigo es tratar de que rompamos ese pacto, que no guardemos el pacto para poder llegar limpio, sin mancha, sin arruga, como dice Pablo, a el desposorio. La Biblia no habla de un noviazgo, no habla del novio, de noviazgo, sí habla del desposorio, que es una connotación hebrea distinta. Y siempre cuando nosotros vemos la Escritura, lo que hace una novia en un altar, es decir, sí acepto o no acepto, es decir, ese es el habla de una novia o de un novio en un altar. Por eso el sí acepto o no acepto tiene que ver con una connotación de boda. Así que vamos a ver que en toda la Escritura es un concepto de guardar los votos matrimoniales o no guardar los votos matrimoniales, se refiere a todo lo que es el misterio del Evangelio. Por eso, para eso tenemos que hablar entonces, acá les muestro un contrato de boda, que es una ketubá, lo que se llama en hebreo ketubá, lo que está escrito, un contrato de matrimonio, donde firma el novio, donde firman los padres de la novia, donde firman los testigos, y eso es lo que es en la boda hebrea. Vamos, para explicar un poquito lo que es una boda hebrea, en paréntesis, en resumen bíblico, la boda hebrea recibe el nombre de Kiddushin. Esta palabra significa literalmente separación o santificación, es decir,
un hombre y una mujer han sido separados el uno para el otro. El Kiddushin encierra dos eventos, es decir, esa separación, esa santificación, encierran dos eventos muy importantes llamados el Erusin y el Nisuin. El Erusin es lo que la Biblia llama el desposorio. El desposorio lo vas a ver en Jeremías 2:2, que aunque es similar al compromiso en nuestra cultura, no lo podemos definir así exactamente, ya que en la cultura hebrea, especialmente en los tiempos bíblicos, tenía una connotación más profunda. El segundo evento, el Nisuin, es propiamente la boda o matrimonio. El Kiddushin comienza cuando el padre del novio escoge y selecciona a la novia para su hijo. Si la novia acepta, el padre hace una oferta que será pactada entre las partes mediante la entrega de una ketubá o contrato matrimonial. La ketubá o contrato matrimonial se leía en voz alta frente a dos testigos como una propuesta del novio a la novia. El objetivo de la ketubá es proteger a la novia. El novio entonces procede a pagar al padre por la ketubá para que finalmente pase a su nombre y pueda entonces casarse con la novia. El novio debía pagar generalmente un alto precio por la ketubá y se la entrega a la novia. Mientras el novio y la novia están en Erusin o desposorio, el compromiso es ya muy serio. Pero no viven juntos todavía. Sin embargo, ya son considerados como esposos. El hijo debía construir generalmente en la casa del padre una casa para la novia, pero tenían que esperar hasta que el día del Nisuin, el día de la boda, o fiesta de bodas, para habitar en ella juntos. Es decir, todavía no vivían juntos en esa parte hasta que no llegue el día de la boda. Es importante anotar que desde el primer momento de compromiso, Erusin, cualquier violación de la ketubá o pacto matrimonial era considerado como adulterio. Es más, cualquier violación de la ketubá era penada más severamente si ocurría durante el tiempo del Erusin que durante el matrimonio mismo, ¿verdad? El Erusin o desposorio, equivalente al compromiso en nuestra cultura, era el estado en que se encontraba Miriam y Joseph, o María y José, como la conocen algunos. El nombre hebreo de María es Miriam, que salió embarazada, dice, cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. En el texto bíblico nos habla de estar desposada con José, pero sin juntarse, como era lógico en esta etapa de la boda hebrea. Ellos estaban pasando por esa etapa de Erusin, etapa de compromiso, de que estaban desposadas, pero todavía no vivían juntos. ¿Cómo aplica esta aplicación al evento del Sinaí? Entonces, la historia de la elección de la novia del Cordero se remonta al libro de Éxodo. Cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, la promesa hecha por el Eterno a Abraham había sido cumplida. Israel había nacido como nación y estaba siendo apartada para Dios. El primer evento significativo para entender el cumplimiento profético es el hecho de transcurrir 3 meses entre la salida de Egipto y la presencia del Eterno en el Sinaí, estableciendo un compromiso con su novia elegida y apartada. Esto se encuentra en Israel, en el libro de Éxodo 19:1. ¿Por qué 3 meses? Desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al Sinaí, habían transcurrido 3 meses. Entonces, ¿por qué 3 meses? Porque de acuerdo a las leyes hebreas, si un hombre israelita quería casarse con una mujer que hubiera sido esclava, tenía que esperar 3 meses
hasta que su mente eliminara su mentalidad de esclava y asimilar su manera libre de vivir. Israel, el pueblo escogido por el Eterno, por el Padre, fue esclavo en Egipto por 400 años. Debía cumplir con este primer requisito. Fue en el monte Sinaí donde el primer Erusín se llevó a cabo. Fue allí donde Hashem formalizó un contrato de matrimonio con la novia escogida, con la nación de Israel. La Escritura nos dice claramente que allí el Eterno hizo una hermosa propuesta matrimonial. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, de los versículos 3 y 5, que nos dice: y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fue también allí donde la novia en principio aceptó la propuesta, en Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yu-Hei Ba-Hei ha dicho, haremos. Es decir, sí, acepto. Y Moisés refirió a Yu-Hei Ba-Hei las palabras del pueblo. Fue Jeremías quien nos confirmó que hubo una ceremonia de desposorio o erusín en Jeremías 2:2, donde dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Ahí está la palabra, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Después de la aceptación de la novia, debía entonces prepararse para la lectura de la Ketubá o contrato. Tenía 3 días para lavarse, purificarse, lavar su vestido y separarse aún de relaciones sexuales para estar lista para la lectura de la Ketubá en presencia de los 2 testigos. En Éxodo 19:10 nos habla de todo esto. ¿Quién eran estos 2 testigos? Por parte del Eterno fueron los ángeles, tal como lo confirma Esteban en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53, y Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Por parte de Israel, la novia, fue Moisés, quien en su rol de testigo llevó la propuesta a Israel y devolvió la aceptación al Señor, como consta en Éxodo capítulo 19, versículo 8. Pero ¿cuál fue la Ketubá o contrato leído para cerrar el compromiso? ¿Cuál era esa Ketubá? ¿Cuál era ese contrato de matrimonio que estaba allí en el Sinaí? La Ketubá fue anunciada en los 10 mandamientos, en las 10 palabras, escrita en 2 tablas de piedra, para que la novia la firmara. Una vez la novia la firmara, sería llamada oficialmente la esposa. Pero ocurrió que cuando el testigo por Israel, Moisés, regresaba con la Ketubá, encontró a la novia Israel que celebraba y adoraba a los dioses egipcios, el becerro de oro, y con indignación rompió el contrato, rompió las 2 tablas de piedra representativas de la Torá. La propuesta que había sido aceptada no podría ser firmada. Frente a este hecho, el padre solo tenía 2 opciones: buscar otra esposa para el hijo o renovar el contrato matrimonial. El Señor pensó hacerlo primero, pero por intercesión de Moisés hizo lo segundo. Es importante notar que aunque el Padre Eterno volvió a dar las tablas de la ley, las condiciones no fueron las mismas. La novia había sido infiel en su primera etapa de Kiddushin, de
separación, de santificación, y esto la descalificaba para ser la esposa. En esta ocasión, relatada en Éxodo 34, del versículo 1 al 10, Israel no se purificó, no se reunió, y nada indica que se hubiera restablecido el pacto. Aún el Padre quiere eliminar para siempre a Israel y hacer de Moisés una nueva nación, porque se encuentra irado por la deslealtad de la novia, se encuentra enojado. Éxodo capítulo 32 del versículo 9 y 10 dijo más el Eterno Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fue gracias a la intercesión de Moisés y luego que la misericordia del Padre se mantuvo con Israel. Éxodo 32, de los versículos 11 al 14. Esto trajo como consecuencia una situación muy especial, ya que el Kirushín había sido aprobado, pero no sellado. Israel es la novia todavía, pero hasta que no fuere aprobado otro contrato matrimonial, las bodas no podrían realizarse. Es interesante ver que después de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar de continuar como novia, Yuhei Bajei continúa tratando al pueblo de manera diferente, ya no como su amada, sino como el pueblo de Moisés. En Éxodo 33, del 1 al 3, dice: el Eterno dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. También en el tabernáculo fue quitado del medio del pueblo y sacado fuera del campamento. En Éxodo 33, versículo 3, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba al Eterno salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora Israel seguía siendo la nación escogida gracias a la promesa dada a Abraham, pero no puede asumir su papel de esposa, ni celebrar las bodas, ni disfrutar del reino santo hasta que sea redimido de pecado. Con el tabernáculo fuera, cada cual escogería aceptar o no el rol de novia y cumplir con las condiciones de la nueva Ketubá, y el Señor la cuidaría y protegería hasta el día en que nuevamente pudiera ser presentada blanca y sin mancha. Es decir, para presentar a esta novia, a ver cuál es el rol del novio, vamos a hablar un poquito, porque tenemos nosotros, hermanos, que saber que todo esto es el misterio del Evangelio. Explicaba al principio que el padre elige a la novia para el hijo, también que el hijo debía rescatar la Ketubá para sí y darla de nuevo a la novia para protección. ¿Quién es el hijo? El novio. El hijo de Yeshua el Mesías, el hijo de Dios, es el novio para quien sería destinada la novia Israel. En este caso el hijo tendría que hacer dos cosas muy importantes: purificar a la novia y quitarle su estado de adulterio, ya que el padre de ninguna manera aceptaría que se case con una novia impura. Recuerde, debe ser sin mancha ni arruga. Y por otro lado, debe pagar entonces el precio por la Ketubá. En el suceso estudio vamos a explicar bien lo que hizo el novio, por qué y cómo paga, ¿verdad?
Y tenemos que nosotros explicar un poquito de que esta novia, que era todo el pueblo de Israel, porque esta novia llega a Egipto, ¿verdad? Jacob tiene 12 hijos, y estos 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José, Benjamín, todos llegaron a Egipto. Y ya estaba allí José, ¿verdad? Todos conocen esa historia donde se le fue vendido a José allí. Y ahí José tiene 2 hijos. A José se le cambia el nombre, ¿verdad? Se le pone Samnat Panea, Dios habla, o dador de pan, dador de vida. Y tiene 2 hijos, uno se llama Manasés, que quiere decir me ha hecho olvidar. Me ha hecho olvidar de todo el pasado, me ha hecho olvidar de todo el problema. Y después tuvo otro hijo, se llamado Efraín, el fructífero. Fructificaré en la tierra de mi aflicción. ¿Qué quería decir José o José? Él añadirá. ¿Qué añadiría José? Añadiría estos 2 hijos, añadiría el fructífero. Y dice que él después de rebelarse, ¿verdad?, a sus hermanos como José y no Sannafanea, todo Israel viene a Egipto y allí viene Jacob, ahora llamado Israel, ¿verdad? Y él entonces va a adoptar a Manasés y a Efraín como hijos propios, como hijos suyos, para no dejar sin herencia a la descendencia de José. Entonces dice que él va a cruzar sus manos, Jacob, y le dice que va a bendecir como primogénito a Efraín en vez de Manasés, que era el primero. Y dice, así no, padre mío, porque Manasés es mi primogénito, le dice José. Lo sé, hijo mío, pero el menor Efraín será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Y acá empieza toda una historia, ¿verdad?, de que Efraín es el primogénito y que iba a ser la multitud de naciones. Después está el relato que nosotros contamos. Viene y lo visita el Eterno para sacarlo, ¿verdad?, como una novia, y allí está entonces con un contrato de matrimonio en el Sinaí. Dice que partieron los hijos, en el Éxodo 12, 37, y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar niños. Y también, dice en el 38, subió con ellos una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y esto es muy importante, porque ustedes van a saber siempre y van a escuchar siempre que los judíos salieron, que los judíos hicieron, que los judíos aceptaron la Torá, que los judíos... Pero no eran solamente los judíos. ¿Saben cuántas tribus eran los judíos allí? Una. De 12 tribus, Judá era una tribu. Sin embargo, salieron las 12 tribus. Más, dice en el versículo 38, hubo toda una gran multitud de toda clase de gente. Toda clase de gente, porque cuando José estuvo en Egipto y hubo hambre en la tierra, muchas de las naciones que estaban en Canaán y otras de pueblos se unieron a Egipto, vinieron a Egipto por pan, vinieron a Egipto y se le entregaron a José, el dador de pan, y él allí, viendo después con las plagas todo lo que este único Dios verdadero de José y de Israel empezó a hacer en contra de Faraón, ellos allí vieron el poder de Dios y entonces en esa manera pudieron tomar la decisión de irse con Israel cuando Israel se fue. Muchos de esas naciones, muchos de esos pueblos tomaron la decisión de irse con este pueblo e irse con él y hacer también parte del pueblo. Hablamos que llegaron allí, ¿verdad?, Moisés escoltando a esta novia para presentarla, Éxodo 19, 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte, y allí en el pie del monte
Hashem le dijo: ve al pueblo y santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos. Y entonces dice que la casa de Israel, todo Israel y toda esa gente que estaba allí en el monte, en Éxodo 19:8, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Hashem ha dicho, haremos. La casa de Israel dijo: sí, acepto. Y Moisés subió a referir estas palabras del Eterno, o del pueblo al Eterno. Allí notamos que él estaba allí con las piedras, y es el momento donde Dios le dice, ¿verdad?, a Moisés que él estaba escuchando ruidos abajo, de danzas, de baile y de cosas, y que antes de estar firmando la Ketubá y antes de haber firmado el contrato, ya el pueblo lo estaba engañando, lo estaba siendo infiel. Es decir, la Escritura, hermanos, habla de lo que es una boda. El misterio del Evangelio que después usted va a ver en todo en este panorama que vamos a plantear, es la boda. Es un matrimonio entre el novio y la novia, entre una infidelidad que ha ocurrido y cómo esta novia queda manchada, queda arrugada, queda destituida. Pero cómo vamos a ver después en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Así que para esta primera parte que damos para culminar, damos a entender que tenemos que entender lo que es una boda hebrea, estas dos partes de la boda, el desposorio, ¿verdad? Como explicamos que José y María estaban en esa desposorio, pero todavía no vivían juntos, por eso pero ya era como un casamiento, ¿verdad?, aunque no vivieran juntos, porque él quiso darle carta de divorcio cuando se entera de que María estaba embarazada. Ahora, esto es muy importante saber, que mientras todavía no vivían juntos, ellos habían hecho un contrato de matrimonio, una Ketubá, y esa Ketubá es la Torá. La Torá es igual a la Ketubá, por eso nos volvimos al Sinaí. En el monte Sinaí, Dios ofreció su Torá, ofreció su palabra, ofreció quién era Él, ofreció su compromiso, sus promesas, toda la bendición que iba a estar con Él. El Padre le ofrecía esa Ketubá a la novia tenía que aceptar como protección, como su sagrado de que Él iba a cumplir, que ese novio cumpliría con todo. Y esta es la historia primera de que esta novia no pudo cumplir el pacto de matrimonio roto. En el Éxodo dice que aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Tenemos el pacto quebrado, tenemos un pacto que no se va a cumplir, y acá estamos. Esta es la primera parte, hermanos, y quiero que puedan seguir con la segunda, después con la tercera y con la cuarta. Les damos gracias a todos los que están escuchando. Queremos que terminen todo este estudio para que puedan entender por qué Yeshua murió, por quién, por qué es el misterio del Evangelio, qué era lo que trataba, ¿verdad?, toda la Escritura, de qué hablaron los profetas, de por qué dijeron los profetas lo que dijeron, por qué los profetas a Judá, por qué los profetas a Israel, de qué se trata. Esto es el misterio del Evangelio. Muchas gracias, que el Eterno los bendiga.